de diferentes tribus o naciones que han a través del tiempo atravesado nuestra historia. Y el libro de los Jueces se puede considerar en el Antiguo Testamento que fue la época más oscura de la historia de Israel, donde más apostasía hubo, porque hubo aproximadamente 13 jueces en un periodo, estamos hablando de 400 años. O sea, el libro de los Jueces cubre un periodo de 400 años. Cubre 7 apostasías, 7 esclavitudes bajo 7 naciones paganas y 7 liberaciones de Dios. Este libro es un libro que contiene, vuelvo a repetir, la historia de este pueblo de Dios que es Israel, donde continuamente estaban ellos alejándose de Él. Y Dios iba y los recogía. Pero siempre Dios tiene hombres o mujeres que Él escoge para que tú vayas a tu casa a traer a tu familia a la cruz, para que puedas traer a tu nación a la cruz, para que en tu escuela comiences a alborotar la escuela y a conseguir que en tu escuela se hagan conferencias, para que podamos alcanzar al mayor número de personas, para que en tu negocio, en tu consultorio médico, en tu bufete de abogados, en tus despachos de contaduría, en tu taller de carpintería, Dios nos llama a nosotros para que seamos luz. Y mientras nosotros no estamos haciendo nada, los malos van a prosperar. Decía un gran hombre que la maldad existe porque los buenos no hacen nada. Entonces, si nos limitamos a ser cristianos de domingo y solamente venimos el domingo a persinarnos y a tener un devocional, oír la palabra, y no entendemos la responsabilidad tan enorme que Dios nos ha encomendado, estamos muy, muy lejos de poder verdaderamente presentarnos delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarnos. El libro de los Jueces describe, repito, una de las peores épocas que atravesó Israel. Fueron tiempos de apostasía muy grandes, por lo que Dios tenía que levantar hombres para que volvieran el corazón del pueblo a Dios. Estos jueces o estos líderes que en esta época Dios levantó, eran épocas de emergencia nacional y conducían al pueblo a la guerra, dirigiendo a la nación y ejerciendo las funciones de magistrados, de militares y de civiles al mismo tiempo. Porque en esta época, ¿verdad?, el sacerdocio estaba por los suelos y no había realmente un gobierno civil que se pudiera respetar. Esta es, en Jueces capítulo 6, la cuarta vez en el libro, la cuarta vez que Dios levanta una nueva generación que le fallaba a Dios. Y esta generación había sido cautivada por el mundo. Era una generación donde vivían, y vamos a comparar esta época, que por eso escogí este capítulo, con la crisis emocional, social, política, diplomática y emocional que estamos viviendo tú y yo en este siglo XXI al cual hemos entrado. Esta generación, ¿verdad?, dejaron de vivir separados para Dios y a desear el estilo de sus vidas mezclándose en las fiestas, en las diversiones, en todos los ritos paganos, con un cristianismo completamente diluido. El mensaje que se propagaba ya no era el mensaje del evangelio como ahora en nuestra época. Mi esposo y yo, que hemos estado viajando estos últimos meses, cada vez nos encontramos con todos los cristianos o iglesias a donde vamos, aquí, fuera de México, en Estados Unidos, buscando una iglesia que les dé alimento espiritual, que les dé una sana doctrina, que puedan realmente sentirse edificados con la palabra de Dios, y están buscando por todos lados por la forma tan diluida en la que el evangelio se ha propagado. Y al mismo tiempo vivimos una época de cinismo espiritual. Hace algunos días yo estaba en una conversación con una persona
que conozco hace muchos años en Cristo. Bueno, este es solamente como un ejemplo de introducción al libro de los jueces. Y esta persona yo la conozco ya hace muchos años, es más, él vino y se convirtió bajo nuestro ministerio. Y entonces yo oí hace como algunos meses que él había abandonado a su esposa y había abandonado a sus hijas. Y se había ido, pues, desde luego con un amante, ¿verdad? Con otra muchacha, su secretaria, o no sé, no importa quién haya sido. Entonces me encuentro yo a esta persona y comienzo a decirle, oye, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Que estoy en mi corazón partido a la mitad por lo que tú has hecho. ¿Y saben ustedes lo que me contestó esta persona que tenía aproximadamente o tiene casi 15 o 20 años en Cristo? Bueno, pero ya nos perdonó Dios. Y bueno, te perdonó a ti. No es que mi esposa pues ya también anda abusando otro. Pues claro, le dije, no se va a quedar a vestir santos. Si tú te vas con la amante y te casas con la otra, tu esposa no se va a quedar a esperarte toda la vida. Entonces no vengas con ese cinismo y decirle, pues ella arregló su vida, ya nos perdonamos los dos y ya me perdonó Dios. Inmediatamente lo que yo detecté fue lo siguiente, que hay cantidad de personas que se llaman cristianas y que piensan de la misma forma, total que Dios me va a perdonar y me puedo divorciar. Y ya que me case con otro y forme otro hogar, entonces ya Dios me puede perdonar y comienzo nuevo. Porque él me dijo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Le dije, lo que seguía era lo siguiente. Si tú abandonas a tu esposa por adulterio y por otra mujer, tú te arrepientes de tus pecados y esperas que tu esposa te perdone y te esperas antes de casarte a que se case ella primera para que tú quedas libre. Esa es la forma en la que la Biblia nos traza el divorcio, el adulterio. Para Dios es algo gravísimo el divorcio, gravísimo, porque es la santidad más grande que existe y la institución más santa que existe, el matrimonio. Y ahora por cualquier cosa, todo mundo busca, hasta porque no me cocina bien, me busco otra cocinera. Es increíble la ligereza en la que la sociedad se encuentra actualmente. Y de acuerdo a la Biblia, la única causal de divorcio es el adulterio. Nada más. Que me pega, pues esperas y oras por él y se separan temporalmente, pero es el adulterio la única razón y el abandono de hogar, que el gavilán te pega y te va con otra, que abre la jaula y que vuele lo más lejos que pueda. Pero bajo ninguna otra circunstancia la Biblia aprueba el divorcio. Todo esto lo vamos a tratar en el seminario de matrimonios allá en la Riviera Maya. Estoy preparando una serie de mensajes tremendos. Los esperamos que nos acompañen ahora en octubre. Y este es solamente un caso de cómo vivían los jueces. Era un tiempo de cinismo espiritual. Era un tiempo en que todo lo tomaban a la ligera. Al cambio que Dios me perdona. Eso se llama tomar la gracia con libertinaje. Aprovecharse de la gracia de Dios y vivir una vida de libertinaje, pues al cambio que Dios me perdona. Vamos a ver estas crisis en la época de Gedeón. Capítulo 6, del 1 al 5, veamos el escenario en el que se encontraba Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Recordemos que Madián era uno de los hijos de Cetura, la segunda esposa de Abraham. Cuando se murió Sara, se casó con Cetura y de ahí nacieron los madianitas. Lo podemos ver en Génesis capítulo 25. Entonces los madianitas eran primos hermanos de los israelitas o medios hermanos de los judíos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pero pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas,
Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. No cabe duda que podemos nosotros con esta introducción poder comparar la época en la que nosotros estamos viviendo y el paralelo tan grande que existía en los tiempos de Gedeón y nuestro tiempo actual. Vemos en estos primeros 5 versículos la primera clase de crisis. Estaban atravesando una crisis social y de mucha violencia. Israel se había abandonado de los caminos de Dios. Dios los entrega en manos a enemigos porque esa es la forma como Dios trata con todos nosotros. Dice la Biblia que mientras estamos en la luz, 1 Juan capítulo 1, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bajo la luz, el diablo, los demonios no pueden meterse con mi vida, ni con mis hijos menores de edad, porque estoy bajo la protección de Dios. En el momento en que nos movemos y regresamos a la dimensión de las tinieblas, que es donde Satanás tiene acceso, Satanás no tiene acceso a la luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces las tinieblas están relacionadas con el pecado. El momento en que tú pecas, o ya traes una mujer en tu mente que no es tu esposa, o ya metiste pornografía a tu casa, o ya comenzaste a hacer cosas que son desagradables a los ojos de Dios, sin que tú te des cuenta, si tú mantienes este tipo de vida, comienza el cerebro y las emociones a ser afectadas, y entonces viene lo que se llama el engaño, donde comienzas a engañarte, porque el pecado tiene el poder de engañarnos, y comienzas a convencerte que no estás tan mal. No, esa es una prostituta, esa sí está mal. No, yo no soy con mi compadre si es borracho, parrandero y jugador. Yo por lo menos estoy casado con mi esposa y tengo mis aventuritas, ¿verdad? De vez en cuando, una canita al aire, pero de vez en cuando. Y Dios es un Dios que dice la Biblia, sus párpados nos examinan y nuestros caminos están delante de Él las 24 horas del día. Y cuando viene el engaño, cuando vienes tú a la iglesia a oír la palabra de Dios como los domingos o los estudios entre semana que muchos de ustedes toman o en el ITI, el propósito de Dios al exponernos a su palabra es abrirnos el entendimiento para convencernos de pecado. Siempre que hay un mensaje de la Biblia, hay algo que el Espíritu Santo usa que se llama la convicción de pecado, porque solo Él, ni el pastor, ni tu compadre, ni nadie te va a convencer que estás mal más que la palabra de Dios. Entonces nos exponemos a la palabra de Dios y tú en esta tarde que escuchas tienes esta oportunidad en la que Dios te está hablando. Yo no sé tu vida, muchos dicen, es que ¿quién le contó mi vida? Nadie me ha contado tu vida, ni te conozco, mosco. Entonces, ese es un problema tuyo y con Dios, pero Dios usa la Biblia, y si tú cuando oyes la palabra de Dios, no te arrepientes, y sales por esa puerta, igual que como entraste, viene lo que se llama la dureza del corazón, que se usa con la palabra porosis en el griego, que es cuando un carpintero o una persona que usa instrumentos de martillos y de cinceles está golpeando y golpeando hasta que te salen callos en las manos. Esto es un fenómeno muy interesante. Y cuando te salen callos, lo interesante que el callo no tiene células. Le metes al callo una aguja y no lo sientes. Trátalo y vas a ver cuando te salga un callo, porque es tejido muerto. Y esta palabra se usa en el hebreo y en el griego para describir la dureza del corazón que muchos cristianos comienzan a tener, donde llega el momento que la palabra, como una espada que quiere cortar, ya no corta, porque ya perdiste la sensibilidad al Espíritu Santo. Y entonces, cuando llegas a ese punto donde ya no eres sensible a la palabra de Dios y que no te das cuenta cuán duro está tu corazón, si eres una persona regenerada por el Espíritu Santo y realmente naciste de nuevo, eres un hijo y eres una hija de Dios, Hebreos 12, Dios te va a disciplinar. Y déjame decirte algo, cuando a Dios le queda esa opción
de disciplinarnos, su mano es muy, pero muy pesada. Dice en Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no les está hablando a los incrédulos, les está hablando a la familia de Dios. Su mano es muy pesada, porque Cristo dijo, es preferible que pierdas tu mano, tu pierna, tu brazo, o tus ojos, o lo que sea físicamente, a que entres al infierno entero. ¿Cuántas veces las cosas que nos pasan, accidentes, problemas morales en la familia, etcétera, etcétera, tienen el único propósito de hacer que regresemos a la cruz? Porque Dios sabe, nos ama tanto, tanto, tanto Jesús, que Él prefiere que podamos sufrir físicamente o moralmente con la única razón de regresar a la cruz. Esta crisis social en que estaban viviendo los madianitas provocó, dice la Biblia, que comenzaron a vivir escondidos en cuevas, escondiendo todo lo que tenían, en lugares fortificados, vivían en temor. En segundo lugar, en el versículo 6 dice la Biblia, de este modo empobrecía Israel, en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos nosotros que aparte de una crisis social, se encontraban en una crisis emocional y económica. Gedeón se encontraba escondiendo el trigo para que no se lo robaran. Vivían bajo el temor y la inseguridad. Dice el versículo 11, vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y en tercer lugar, no solamente vivían una crisis social y de violencia, una crisis económica y emocional, sino que la peor de todas era la crisis moral y espiritual en que se encontraban. Versículos 12 y 13. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón desde luego y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué me chocaron el carro? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué estamos en la condición en la que estamos? ¿Por qué estoy pide y pide trabajo y no encuentro por ningún lado? ¿Qué está pasando? Señor, si tú estuvieras conmigo, no estuviera pasando esto que estoy atravesando. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Le sigue diciendo Gedeón al ángel. A ver, ¿dónde están las maravillas de Dios? Que nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vamos a ver esta aplicación rápido de las tres crisis sociales para continuar desarrollando esta conferencia. De la misma manera, la sociedad en que vivimos ahorita, vivimos una crisis social, oprimida por la inflación, las guerras, el hambre, las naciones fuertes oprimiendo a las débiles, crímenes, secuestros, robos, actos de terrorismo al inicio del siglo XXI. Agreguémosle esto, que vivimos, escuchen esto, vivimos la confusión política y diplomática más grande de la historia. Vivimos la confusión política más grande y diplomática de la historia. Podríamos decir nosotros que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, que desde la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos se levantó como la supremacía política, económica y militar del mundo, seguido por la Unión Soviética o las repúblicas socialistas soviéticas, hasta el siglo XXI hemos entrado a un punto donde ya entre las mismas naciones, a pesar de la grande tecnología y los avances científicos que tenemos, nos encontramos tan confundidos políticamente, donde ya los gobiernos del mundo
ya no saben qué sistema de gobierno utilizar, si socialismo, si comunismo o socialismo y comunismo mezclarlo, si democracia, si monarquía, porque los sistemas que se han probado hasta el siglo XXI, las mismas democracias han fracasado. El siglo XX demostró que el comunismo no era un sistema que se podía aplicar a ningún gobierno del mundo. Como lo dijo Mikhail Gorbachev en su libro La Perestroika. Vemos ahora que la democracia, pues se siguió el patrón de la democracia y el modelo de la democracia porque era Estados Unidos el que iba como líder. Y los países dijeron, bueno, pues si en Estados Unidos el mejor vestido, el país mejor vestido, el mejor alimentado, el que más guerras ha conquistado, guerras ha ganado, y el que sacó al comunismo, al fascismo y al nazismo del siglo XX, vamos a seguir ese modelo. Y vemos ante nuestros ojos, al entrar aquí al siglo XXI, los que venimos desde el siglo pasado, que la democracia es una fanfarronería ya. Ya no es cierto que hay democracia, no es cierto que el pueblo gobierna, no es cierto que hay respeto por las instituciones. Vivimos una confusión, un caos político y diplomático, donde todos los sistemas se están derrumbando a nuestros ojos, todas las ideologías se están desmoronando, todo está cayendo delante de nuestros ojos, y ahorita los jóvenes, nunca como en los últimos 10 años había habido tantos suicidios de muchachos de 8 a 16 años. Nunca había habido tantos suicidios. Los jóvenes están quitando la vida, no quieren vivir en el mundo que tú y yo vivimos. Y ahí están muchos de nuestros hijos también. Dichosos los padres que tienen una educación cristiana a sus hijos. Dichosos sean. ¿Por qué? Porque se están cansados de tantas mentiras, de tanta hipocresía que ven por todos lados. Y cuando nosotros, que se supone que somos la única luz, les mentimos y nos ven que somos completamente unos farsantes en el lugar, y peleándome enfrente de ellos y con mi esposa y yo, y dándoles un mal ejemplo, ¿qué les queda a los jóvenes? Si no es Jesús, ¿quién más entonces dicen ellos? Si Jesús no funcionó en mis papás, ¿cómo va a funcionar conmigo? Y en el día del juicio y el día del tribunal de Cristo daremos cuentas de todas estas ingratitudes y deslealtad que tuvimos hacia Dios. Vivimos un mundo de confusión y de crisis social. En segundo lugar, vivimos también, como en los tiempos de Gedeón, una crisis emocional y económica. La mayor parte del mundo ahorita está tratando por todos los medios de esconder su dinero. ¿En qué puedo invertir mi dinero? No se imagina la cantidad de correos que nos llegan. Oiga, ¿qué me recomienda, pastor? ¿Comprar euros o en el dólar o en Wall Street o comprar bienes y raíces? Dicen que el dólar va a seguir cayendo, que viene un caos económico en Estados Unidos que va a hundir el peso aún más todavía, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que comienzan a bambolearse, como dice en Hebreos 12, voy a sacudir los cimientos del mundo, la economía, la política, los temas, todo va a comenzar a bambolearse. Así vivimos un mundo donde comenzamos a ver que todo es inestable, todo, no hay nada firme, todo está cayendo entre nuestros ojos, la moral por los suelos, como lo vamos a ver también, la política, la economía, la ideología, todo. ¿Qué entonces hacemos los cristianos? Vivimos una época de crisis, ¿quién lo puede negar? ¿Qué vamos a hacer entonces con el dinero? ¿Vamos a estar igual que el mundo, preocupándonos en qué invertir, escondiendo el dinero debajo del colchón de la cama? Es la crisis en la que estamos viviendo, emocional y económica. Y tantos impuestos, vive la gente angustiada, temerosos, llenos de estrés. La clínica Mayo en Rochester, una de las clínicas más prestigiadas en medicina, el Hospital Hopkins en Inglaterra, de Estados Unidos, de las instituciones más prestigiadas en medicina, llegaron a un acuerdo el año pasado, que la causa número 1 de problemas físicos en el ser humano actualmente y emocionales tienen una sola raíz.
Ya no son ataques al corazón, entonces consecuencias, el problema y el peligro más grande que está asumiendo al mundo ahorita, robándole la salud, se llama el estrés. El estrés. Aún mismo el estrés te hace subir el nivel de tu colesterol y de tus triglicéridos. Así que si tú eres una persona que fuiste al médico y tienes más de 200 de colesterol arriba, o tu glucosa pasa de los 100 puntos, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, voy a entrar a una dieta, y crees que con la dieta se va a mejorar, claro que te va a ayudar, pero si no va acompañado con la paz en tu vida, y tú puedes estar comiendo todos los días lechuga y convertirte en el bunny books, en el conejo, no importa lo que puedas hacer, si tu vida no tiene paz y no tiene equilibrio y no tiene una estabilidad emocional, no importa lo que hagas, porque emocionalmente lo que descompone el organismo es el cerebro y la falta de paz. El estrés es un estado de angustia, de incertidumbre, que estás así, de enojo, de ira, de desconfianza en el mundo, andas como león enjaulado y se te atraviesa en el tráfico que quieres sacar la pistola y le recuerdas a la mamá y hasta a la abuelita le recuerdas cuando se atraviesan en el tráfico. Y llegas a la casa y estás igual. Entonces, tú no vas a llegar a los 40, 50, 60 años de edad como una persona normal y vas a comenzar a padecer de enfermedades que tienes una buena dieta, pero te está descomponiendo tu estado emocional. ¿Por qué? Porque no tienes paz. Y hace 2000 años, Jesucristo nos dio la medicina para el estrés. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Por nada estén afanosos. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren ustedes a las aves de los cielos. Aunque tú en tu cerebro no lo puedas captar ni lo puedas dimensionar, los pajaritos, cada pajarito de cada campo, de cada bosque en el mundo, cada pajarito depende de mi Padre. Y Dios les puso a los pajaritos un chip para que nunca veas a un pajarito sembrar, para que nunca veas a un pajarito cosechar, y para que jamás vayas a encontrar que ningún pajarito nunca guardan su comida, no la almacenan en Banamex ni en Bancomer. Y sin embargo, vale $1 cada pajarito, $2, y si mi Padre los alimenta, ¿cuánto más ustedes, que di mi vida en una cruz, que resucité de los muertos, que cambié la historia, que me aparecí a más de 500 personas en los primeros meses y años de mi vida, y que vivo en el corazón de muchos de ustedes, ¿cómo es posible que haya llegado a ese punto donde dudes que te voy a dejar? Ahora que estábamos mi esposa y yo en Acapulco, no estábamos ni en la playa. Siempre que